sede de Red.es. Ha dicho usted que coincidió 3 veces. Coincidir no es reunirse. ¿Se reunió o coincidió? Pues me reuní 3 veces, sí. Se reunió. Efectivamente. Pero no se leía usted los expedientes. No, 16.000 ¿No páginas. le llamó la atención de 16.000 páginas que hubiese una carta de recomendación firmada por la mujer del presidente del gobierno? En el 2020. ¿De verdad? Sí. Y además quiere que nos creamos que usted no sabía quién era la mujer del presidente del gobierno, solo por leerla. Hola, seguidores de Política en Primera Línea. Hoy nos adentramos en un episodio que promete ser uno de los mayores escándalos de la política española. Un amigo cercano de Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez, ha traicionado su confianza de la manera más devastadora posible, revelando secretos comprometedores que podrían ponerla al borde de la prisión. Y no solo eso, todo está grabado y documentado. Reuniones secretas en restaurantes de lujo, cartas de recomendación ocultas y contratos millonarios firmados bajo circunstancias más que dudosas. Las palabras de este testigo no solo sacan a la luz una trama de nepotismo, sino que podrían desmoronar el castillo de naipes del poder más alto de nuestro país. Preparen sus mentes y corazones, porque lo que está por venir no es apto para los débiles. Esto es Política en Primera Línea y aquí no dejamos piedra sin levantar. Todo comienza con unas declaraciones aparentemente inofensivas durante una comparecencia pública. El testigo, un antiguo colaborador cercano de Begoña Gómez, comienza titubeando, pero pronto sus palabras toman un giro inesperado. Admitió haberse reunido con ella y con otros altos cargos en al menos 3 ocasiones, y aquí es donde el relato se torna oscuro. Según el testigo, las reuniones no fueron meros encuentros sociales. En una de ellas, celebrada en un exclusivo restaurante japonés, se discutieron detalles sobre una carta de recomendación firmada por la propia Begoña Gómez. Esta carta, dirigida a facilitar contratos millonarios a empresas vinculadas al círculo más íntimo de poder, fue incluida en expedientes de hasta 16.000 páginas que, según él mismo, ni siquiera se molestó en leer. El testigo asegura que esta carta no solo pasó desapercibida para muchos, sino que incluso fue clave para la adjudicación de proyectos por más de 10,2 millones de euros. Las palabras de este antiguo colaborador dejan claro que no era una decisión tomada al azar. Begoña tenía claro a quién beneficiar, dijo con un tono que denotaba tanto arrepentimiento como miedo. Pero, ¿quién es realmente Begoña Gómez? Muchos la conocen como la esposa del presidente, pero su influencia va mucho más allá. Gómez ha sido señalada en varias ocasiones por ocupar posiciones clave en proyectos de gran relevancia económica y política. Su implicación en iniciativas vinculadas a la digitalización y el emprendimiento la han convertido en una figura prominente, pero también controvertida. En este caso, su nombre aparece ligado a una trama que, según el testigo, se gestó en las sombras. Las reuniones mencionadas incluyeron a altos cargos, entre ellos una secretaria de Estado y empresarios con intereses en contratos públicos. Aunque el testigo asegura no haber conocido a Begoña hasta mucho después de estas reuniones, sus palabras pintan una imagen preocupante de cómo se manejaban los hilos del poder. Uno de los momentos más impactantes de su testimonio llegó cuando reveló que nunca había revisado personalmente la carta de recomendación firmada por Gómez. Eran demasiadas páginas y yo confié en mi equipo, declaró, un argumento que suena más a excusa que a justificación. Lo más sorprendente de esta historia es la forma en que el testigo terminó traicionando a Begoña Gómez. A medida que avanzaba la comparecencia, los nervios le jugaron una mala pasada. ¿La sede de Red.es? Ha dicho usted que coincidió 3 veces. Coincidir no es reunirse. ¿Se reunió o coincidió? Pues me reuní 3 veces, sí. ¿Se reunió? Sí. ¿Dónde se reunió? La primera nos conocimos en un restaurante, concretamente. ¿En cuál? ¿La Chalana? No. ¿O lo descartamos? No. Era un ¿Sabe usted japonés, que eso es yo tengo importante? mala digestión y por las noches era un japonés. ¿Había alguien más en el restaurante? No, vino con nosotros la secretaria de Estado. La secretaria de Estado, el señor Barrabés y usted. ¿De qué hablaron? Nada. Esa reunión, ¿antes, después? Fue después de firmar la adjudicación. O sea, y además, de estos contratos jamás hablé con el señor Barrabés. ¿Y las otras 2 reuniones? Y las otras 2 coincidimos. Una fue prácticamente mis últimos días ya en Red y otra fue, pues yo creo, debe ser sobre el 23, a primero del 2023, y nada, estuvimos hablando de cómo estaba yendo el programa del Kit Digital Air. Yo creo que ya ha contestado.
¿Las 3 reuniones se produjeron en restaurantes? Sí. Las ¿Y, ¿Y en las 3 reuniones estuvo la Secretaría de Estado? No, la Secretaría de Estado solo estuvo la primera. ¿Y después estuvieron mano a mano los dos? ¿O hubo alguien más? No, estuvo el colaborador suyo, Luis Miguel, y también estuvo una persona que trabajaba conmigo, que es Antonio Sarabia, que es el que llevaba todo el tema del desarrollo del kit digital. Y no hubo nadie más del ministerio, ni de otro ministerio, ni ningún asesor de otro ministro, ¿verdad? Por lo tanto, usted la primera vez que conoció algo del señor Barrabés, además de la prensa y lo que usted conociera, fue recibir de repente, en las ofertas, contar con una carta de recomendación firmada por la señora Begoña Gómez. Mire, esa carta, yo me entero que está la carta, la declaración de interés, me entero cuando aparece, creo, una noticia en el Confidencial. Tanto es así que llamo a Red. ¿Cómo? ¿Usted se entera que existe una carta de recomendación del propio organismo sobre 2 expedientes que usted adjudica a una empresa? Sí. ¿Y no sabía usted que había una carta de recomendación en un expediente que usted adjudicó? Efectivamente. Pero no se leía usted los expedientes. No, 16.000 ¿No páginas. le llamó la atención de 16.000 páginas que hubiese una carta de recomendación firmada Miranda, por la mujer del presidente del gobierno? En el 2020. ¿De verdad? Sí. Deja que le contesto. En el 2020 nadie sabía quién era Begoña Gómez. Y Begoña, en el 2020, por un lado. Por otro lado, 16.000 páginas. Vamos, si yo me dedico a leerme las 16.000 páginas, en 10 días, vamos. A mí realmente me parece sorprendente que un director general de un organismo que firma unos contratos de 10,2 millones de euros esté sacando pecho de no haberse leído parte de los expedientes, en concreto la carta firmada por Begoña Gómez. Le voy a hacer una pregunta sobre los restaurantes que usted me ha dicho. ¿Eran por casualidad el restaurante Soy o el restaurante Sushita al que iba la señora Gómez, según dice la prensa, a promocionar su cátedra? No era ninguno de los dos descartados. Como ha dicho usted que era japonés. Le voy a preguntar el primero era japonés. Por Begoña Gómez. Dice que conoció a Begoña Gómez por primera vez en el año 2023. Febrero del 2023. Nunca antes había estado con ella. Es decir, que durante su mandato, porque usted fue cesado casi a finales, en septiembre de 2023. A petición propia. A petición propia, no lo dudo. Usted no había estado nunca con Begoña Gómez, ni sabía nada de ella ni de su existencia. Jamás. No sabía que había habido unas reuniones con el señor Barrabés y el presidente del gobierno en la Moncloa, en el que recomendadora y recomendado habían estado con el presidente del gobierno en la Moncloa. No lo sabía. Tampoco nada. Se lo dijo el señor Cierco. ¿Por qué me tenía que decir? Hombre, porque hubo un intercambio de papeles, fue su predecesor y le explicaría cómo estaban las cosas y de dónde venían los contratos. Miranda, digo yo, o usted tampoco, ni se leyó los papeles, ni le preguntó al señor Cierco por los papeles. Señor Miranda, le cuento cómo fue el traspaso, o cómo fue, mejor dicho, mi aterrizaje en Red. Yo llego con mi mochila el 1 de junio, el día 31 la secretaria de Estado me presenta a los diferentes directores, a partir de allí los diferentes directores que hay en Red. Me reúno con cada uno de ellos para entender la problemática, los proyectos que tenían. Señor Cierco, yo le vi pasado un mes y medio de aterrizar, que me llamó por si tenía alguna duda y tal, y nos tomamos un café justo delante de Red. ¿Y no le habló nunca ni de la señora Begoña Gómez? Jamás me habló de... Usted no sabía ni que era la mujer del presidente del gobierno. Ha dicho que no sabía nada de ella hasta febrero de 2023. A ver, yo le digo que hasta febrero del 2023 yo no coincido con ella, pero yo no sabía, ni conocía, ni sabía nada de esa señora. Nada, ¿no? ¿Y usted quiere que yo me crea que no sabía que era la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez? A ver, yo no me dedico a ver las esposas... No sabía la carta que había llevado, no se había leído los papeles, no le preguntó al señor Cierco por nada del expediente. Llegó usted, se tomó un café tranquilamente y además quiere que nos creamos que usted no sabía quién era la mujer del presidente del gobierno, solo por leer la prensa. Señor Miranda, la verdad es que comprenderá que yo no me dedico... Es verdaderamente sorprendente. Sabe menos usted que los comparecientes de la semana de estos días que han dicho que no sabían nada nunca yo jamás. No me dedico a averiguar quiénes son los consortes de los diferentes cargos, punto 1. Punto 2... No, se dedican los consortes de los cargos a llamar a los organismos del gobierno de su marido para indicarles a quién tienen que contestar, a quién tienen que contratar. Eso es a lo que se dedican esos señores. Miranda, y por otro lado le digo, 16.000 páginas, si yo me dedico a mirar una por una, realmente no estoy haciendo mi trabajo. Yo vengo también a hacerle preguntas y mire, estoy convencido, se lo confieso, que usted simplemente se limitó a firmar.
simplemente se limitó a firmar, estoy convencido. Pero firmar representa una gran responsabilidad, porque no se firma cualquier cosa. Cuando uno lo hacen director general de un organismo, cuando firma, asume la responsabilidad de su firma. Y aquí está su firma, Alberto Martínez Lacambra, con firma digital en los 3 contratos. Estos 3 contratos están firmados por usted. Sí, sí. Y le aseguro que por mucho que usted solo firmara, al final tiene una responsabilidad. Yo le invito a que no tape a nadie, y si considera que la responsabilidad fue de otra persona, dígalo, porque cuando llegue el momento de la verdad, ni esa persona, ni los señores que hoy sacan pecho de su... porque ellos sí que sacan pecho de su trayectoria, le olvidarán como han hecho con otras personas de su partido. Usted firmó los contratos, y a los contratos me gustaría que entráramos en ¿Me permite un momento? Es decir, efectivamente, yo firmé los contratos, porque era mi obligación firmarlos. Bueno, o no firmarlos, también podía usted negarse si tenía alguna duda sobre lo que había en los contratos. Es que no tenía pero no se firmó, duda, no se negó, los firmó. ¿Me deja terminar? Sí, por supuesto. Es decir, no tenía ninguna duda. El procedimiento se había cumplido escrupulosamente y, por tanto, no tenía ningún motivo para decir no firmo. ¿Con que lo justifique? No, pero el órgano de... Las contradicciones en su testimonio se hicieron evidentes, y finalmente admitió que había sido presionado para firmar los contratos. Yo firmé porque no tenía otra opción, pero ahora me doy cuenta de que fui utilizado, confesó, dejando entrever que las órdenes venían de mucho más arriba. Aunque no mencionó directamente a Begoña Gómez como la responsable, sus palabras dejan claro que su figura estaba en el centro de la operación. La tensión en la sala era palpable cuando el testigo finalmente admitió que, si bien no había conocido personalmente a Gómez hasta 2023, estaba al tanto de su influencia desde mucho antes. Todo el mundo sabía quién era y lo que representaba, dijo con un tono que dejaba poco espacio para dudas. Las consecuencias de estas revelaciones podrían ser devastadoras, no solo para Begoña Gómez, sino también para el gobierno de Pedro Sánchez. Los contratos en cuestión, valorados en más de 10 millones de euros, podrían ser objeto de una investigación judicial que podría llevar a la anulación de las adjudicaciones y, en el peor de los casos, a la imputación de varios implicados. La oposición ya ha exigido explicaciones inmediatas, mientras que los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de las declaraciones del testigo. Los analistas coinciden en que este caso podría marcar un antes y un después en la política española, poniendo en tela de juicio no solo la transparencia del gobierno, sino también la integridad de su círculo más cercano. Seguidores de Política en Primera Línea, lo que hemos presenciado hoy no es solo un escándalo político, es una auténtica bomba de relojería que podría estallar en cualquier momento. Las palabras de este testigo no solo destapan una trama de corrupción, sino que también ponen de manifiesto la fragilidad del sistema en el que confiamos. ¿Será este el principio del fin para Begoña Gómez? Las grabaciones, las contradicciones y los testimonios apuntan a que esta historia está lejos de terminar. Manténganse atentos, porque lo que viene podría ser aún más explosivo. Aquí, en Política en Primera Línea, seguiremos informándoles de todos los detalles. La verdad siempre sale a la luz, aunque intenten enterrarla.